En esta sesión vamos a conocer las diferentes maneras de introducir, modificar y eliminar datos en una hoja de Excel. También aprenderemos cómo usar unas herramientas muy recurrentes para los usuarios de Excel, que son deshacer y rehacer. En Excel podemos introducir datos de forma directa a través de las celdas y también a través de la barra de fórmulas. Por ejemplo, si queremos que en una celda cualquiera, digamos la celda D5, aparezca la palabra compras, movemos el cursor a dicha celda y una vez que hacemos clic en los bordes de la celda D5, se muestra un color diferente al resto de celdas. Eso nos indica que es la celda activa, o sea, cualquier información que introduzcamos se va a mostrar aquí. Si tecleamos la palabra compras, vemos cómo va apareciendo lo que escribimos también en la barra de fórmula. Presionamos Enter y entonces, así de sencillo, ya hemos introducido la palabra compras en la celda D5. Movámonos ahora a cualquier otra celda, por ejemplo la celda F5. Vamos a introducir la palabra inversiones, pero esta vez lo haremos desde la barra de fórmulas. Movemos el cursor a la barra de fórmulas, hacemos clic y vemos cómo a medida que vamos escribiendo se muestra la información tanto en la barra de fórmulas como en la celda F5. Presionamos la tecla Enter y entonces el contenido de la celda F5 es ahora inversiones. Y es que podemos insertar datos de cualquiera de estas dos formas, escribiendo en las celdas o bien en la barra de fórmula. En los dos casos, el resultado es el mismo y se usan indistintamente dependiendo de cuál opción sea más cómoda para el usuario. En las celdas también podemos insertar números y también fórmulas, fechas, etc. Ya vimos que para terminar con la introducción de datos en una celda debemos presionar Enter, pero también existe otra tecla con la que obtenemos resultados bastante parecidos y es la tecla tabulador. ¿Y cuál es la diferencia entre Enter y tabulador? Si bien cuando presionamos Enter la celda activa pasa a ser la inmediata inferior, cuando presionamos tabulador la celda activa pasa a ser la que está justo a la derecha. También podemos reemplazar el contenido de una celda mediante la misma operación. Por ejemplo, digamos que necesitamos cambiar el contenido de la celda D5 por la palabra gastos. Pues hacemos clic encima de la celda D5, escribimos gastos, presionamos Enter y así confirmamos el contenido de la celda D5, que ahora es gastos. En Excel podemos usar las opciones de copiar, cortar y pegar. Por ejemplo, vamos a pasar el contenido de la celda que contiene la palabra inversiones hacia la celda D6. Pues hacemos clic encima de la celda F5, que es la que contiene la palabra inversiones, presionamos las teclas Control X, hacemos clic en la celda D6, presionamos las teclas Control V y vemos cómo inversiones ha pasado a estar de la celda F5 a estar en la celda D6. ¿Y cómo podemos eliminar el contenido de una celda? Pues es una operación bastante sencilla. Eliminemos el contenido de la celda F6. Esta que contiene un número, hacemos clic encima de la celda y presionamos la tecla retroceso o backspace. Presionamos Enter y de esta manera eliminamos el contenido de la celda. Tenemos ahora una celda en blanco. El mismo resultado se obtiene al usar la tecla suprimir o delete. Ahora veremos cómo insertar datos a través de una referencia a otra celda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos hacer que una determinada celda tome de manera automática el valor de otra celda, mediante una referencia o llamada a su contenido. Por ejemplo, si queremos que en la celda G5 aparezca el contenido de la celda D5, hacemos clic en la celda G5 para poder modificar su contenido y escribimos el signo igual. A continuación escribimos D5, o sea, las coordenadas de la celda a la que vamos a hacer la llamada. Y al presionar Enter, vemos como el contenido de la celda G5 es el mismo de la celda D5. Si observamos la barra de fórmulas, vemos una diferencia. Y es que en realidad nos muestra la referencia que hemos hecho, no el valor en sí. En vez de mostrar el valor gastos, muestra la referencia que hemos hecho. Si hacemos clic en la barra de fórmula, incluso se marca la celda a la que se hace referencia. En el momento que modifiquemos el contenido de la celda D5, automáticamente cambiará también el contenido de G5, ya que lo que hemos hecho es asignar a esta celda el valor que tenga la celda D5. Por ejemplo, vamos a cambiar el contenido de la celda D5. Escribiremos, por ejemplo, deudas. Al presionar Enter, notamos cómo ha cambiado también el contenido de la celda G5. Tenemos además otra manera de hacerlo.
Es muy parecida, pero puede ser incluso más cómoda. Por ejemplo, vamos a asignar a la celda G6 una referencia a la celda D6. Escribimos el signo igual y ahora nos movemos hacia la celda D6. Hacemos clic y aquí vemos como en la celda G6 aparecen las coordenadas de esta celda. Presionamos Enter y ya tenemos la referencia a la celda D6. Otra vez el resultado es el mismo. Podemos usar las dos maneras de hacer una referencia o llamada al contenido de una celda. Ninguna es mejor que la otra. Esta operación podemos hacerla además desde la barra de fórmulas. Por ejemplo, vayamos a la celda H5, hacemos clic y vamos a hacer una referencia a la celda G5. Nos dirigimos a la barra de fórmulas, escribimos el signo igual, marcamos la celda G5, presionamos Enter y vemos que la referencia está creada en la celda H5. Muestra una llamada a la celda G5, que a la vez hace una referencia a la celda D5. Si cambiamos el contenido de la celda D5, por ejemplo, escribimos débitos, vemos cómo cambia su contenido, tanto la celda G5 como la celda H5. Eliminemos todos los datos que tenemos en la hoja. Empecemos por la celda H5. Damos clic en la celda, presionamos la tecla retroceso, presionamos Enter y se borra el contenido de la celda. Esto puede ser un proceso poco eficiente en caso de tener que eliminar el contenido de muchas celdas. En ese caso, podemos seleccionar de una sola vez el rango de celdas que queremos eliminar su contenido. Presionamos la tecla Suprimir y se borra todo de una vez. Pasemos a ver las diferentes maneras que nos brinda Excel para editar o modificar los datos contenidos en una celda. Para ello, vamos a escribir en 3 celdas palabras con errores ortográficos para corregirlos posteriormente. Bueno, aquí tenemos 3 palabras escritas de muy mala manera, pero nos puede servir para entender las 3 formas de modificar o editar los datos de una celda. Vamos primeramente a corregir la palabra otoño. Hacemos doble clic en la celda y aparece un cursor. De esta manera podemos movernos en el interior de la celda, hacia la izquierda o la derecha. Vamos justo después de la primera O. Borramos con la tecla retroceso los 2 caracteres iniciales y escribimos O mayúscula. Confirmamos con Enter y entonces ya corregimos el error en esta celda. Pasemos a la siguiente. Vamos a corregir el error de la palabra invierno. Hacemos clic en la celda, nos movemos a la barra de fórmulas y podemos corregirla como hicimos en el ejemplo anterior. La tercera manera de modificar el contenido de una celda es, después de hacer clic encima de ella, presionando la tecla F2 y vemos que el cursor se muestra al final de la palabra. Aquí podemos movernos con las teclas de dirección o bien con el ratón para posicionarnos detrás de la letra que queremos cambiar. En este caso, la letra B. Borramos con la tecla retroceso, escribimos V mayúscula, presionamos Enter y ya tenemos corregido los 3 errores ortográficos. Aquí también, ninguna de las 3 maneras que nos permiten modificar el contenido de una celda tiene mayores resultados que las otras. Podemos usar la que nos haga sentir más cómodos. Aprendamos ahora a usar las herramientas deshacer y rehacer. Para ello vamos a realizar una serie de acciones para poder deshacerlas luego. Insertemos algunos datos en las celdas que están a continuación de la celda donde se lee otoño y ponemos, por ejemplo, algunos adjetivos con los que podemos definir esa estación del año. Frío. En la próxima celda pudiéramos poner, por ejemplo, lluvioso. También quizá triste. En esta celda ponemos ventoso. En definitiva, hemos hecho 4 cambios en la hoja de Excel. Estos cambios han sido registrados por Excel uno por uno. O sea, Excel recuerda todos los cambios que hemos hecho. Si queremos deshacer el último paso, que fue insertar en la celda G3 la palabra ventoso, no es necesario que borremos manualmente el contenido de esta celda. Podemos ir a la barra de acceso rápido, donde tenemos la opción deshacer, incluso nos avisa de la acción que vamos a eliminar, deshacer la escritura de ventoso en la celda G3, hacemos clic y ya no aparece más la palabra ventoso porque hemos deshecho el último cambio que hicimos en la planilla de cálculo. Si volvemos a hacer clic en deshacer, desaparece la palabra triste de la celda F3. Caso contrario, si nos movemos a la herramienta rehacer y hacemos clic, volvemos a ver la palabra triste en F3. Y si hacemos clic nuevamente en rehacer, aparece la palabra ventoso en G3. Incluso podemos deshacer hasta un estado anterior y no precisamente el inmediato anterior. Por ejemplo,
Si yo quiero volver al punto donde habíamos escrito en la celda D3 la palabra frío, hacemos clic en la flecha al extremo derecho de deshacer y aparece una lista con las acciones que hemos ejecutado. Hacemos clic en la opción Escritura de frío en D3 y en la planilla de cálculo se muestra la información como la teníamos hasta un estado anterior en ese punto. De igual manera, podemos rehacer los cambios haciendo clic en la flecha del extremo derecho de la herramienta Rehacer. Aparece el desplegable con opciones, elegimos por ejemplo Escritura de ventoso en G3 y vemos en la planilla de cálculo los datos que teníamos en ese momento. Ojo, hay acciones que no se pueden deshacer. Por ejemplo, guardar. Si bien podemos deshacer las acciones después de guardar, la acción en sí no podemos deshacerla. Otra acción que no se puede deshacer es la de renombrar una hoja de cálculo. Por ejemplo, cambiemos el nombre a la hoja 1. Vamos a llamarle Deshacer. Nos movemos hacia la opción Deshacer en la barra de acceso rápido, hacemos clic, vemos que se deshace el último cambio en cuanto a los datos, pero la hoja sigue llamándose Deshacer. Volvamos a dar clic en Deshacer y lo mismo, la hoja aún conserva el nombre que le asignamos. También podemos manejar las opciones de deshacer y rehacer usando las combinaciones de teclas Control Z y Control Y respectivamente. Existe una herramienta muy asociada a deshacer y rehacer que es la herramienta Repetir. Por defecto no se incluye en la barra de acceso rápido, por lo que debemos agregarla. Hacemos clic en esta flecha, se despliegan opciones, hacemos clic en la opción Más comandos y en esta lista de aquí buscamos la herramienta Repetir. La seleccionamos, hacemos clic en el botón Agregar y vemos como la opción Repetir se muestra aquí. Y por último hacemos clic en el botón Aceptar. Ahora tenemos esta opción en la barra de acceso rápido. ¿Y cómo podemos usarla? Pues bien, copiemos el contenido de la celda C5 con Control C, vamos a pegarlo en esta celda de aquí, presionamos Control V y por último Enter. Vemos que se ha copiado el contenido de la celda C5. Este proceso podemos repetirlo cuantas veces queramos usando la herramienta Repetir. Funciona de la siguiente manera. Hagamos clic en la celda C7, pulsemos la opción Repetir y vemos que hemos vuelto a pegar el contenido de la celda C5. En esta sesión hemos visto las diferentes maneras de editar, modificar y borrar los datos en Excel y además aprendimos a usar las herramientas de deshacer, rehacer y repetir. Resumen. Para introducir o modificar datos en una celda de Excel, podemos hacerlo desde la celda en cuestión y desde la barra de fórmulas. Podemos hacer llamadas o referenciar el valor de una celda en otras. Y Excel nos permite deshacer, rehacer y repetir acciones sin tener que hacerlo manualmente.